Ahora sí. Habrá que seguir con calma, ¿no? A ver si seguimos el ritmo un poquito de esto. Vamos. Esa es la energía para ellos. Están entrenando, ¿eh? Para ellos. Vamos. Quiero dedicarle las palabras, así que con todos ustedes hablan de representación José Arroyo. José. A mí me han hecho sacar los zapatos, pero no de aquí, no te preocupes, desde acá arriba también si quieres. Buenas tardes. Perdona, en nombre del Club Judo Running les damos la bienvenida al Desafío Mojena 2012. Esperamos que esta primera competición sirva de semilla para una larga serie en el futuro. Por supuesto, agradecerles su asistencia, pero sobre todo al público proveniente de otras comunidades. Somos conscientes del esfuerzo realizado para poder asistir y se lo agradecemos de todo corazón. Para ponernos un poco en antecedentes, deberíamos primero contar quién es Fernando Mojena. Para muchos de vosotros no hace falta, pero para los más jóvenes creo que se ha acertado a hacer un poco de memoria. A nivel individual, es un judoka madrileño formado en el Club Running por el maestro Francisco Pastor. Destaca rápidamente por sus cualidades y por un tallo dosis explosivo, que más de uno hemos probado. Medallista en categorías inferiores, cadetes, sub-19 y junior. Quedó tercero en las Olimpiadas de la Juventud de Bath, en Inglaterra, en el 95. Participa en varios campeonatos mundiales de policías y bomberos, donde incluso llega a ceder el tercer puesto con un compañero del propio club, Carlos Carrera. Varias veces medallista nacional militar y componente del combinado que representaría a las Fuerzas Armadas españolas en las Olimpiadas militares y campeonatos del mundo. Pero es que dentro del club está encuadrado dentro de la época dorada, donde se integran las distintas divisiones a las que ha pertenecido el club, formando parte del equipo que llegaría a ganar 3 años seguidos el trofeo de división de honor de la Federación Madrileña de Judo y el trofeo internacional por equipos Ciudad de Quito. Fernando tiene muchas cualidades, trabajador, amigo de sus amigos, pero yo creo que nunca le he visto enfadado o sin esbozar una gran sorpresa, muy característica de él, y por la cual se ha ganado varios cariñosos apodos que no vamos a desvelar aquí. Frente a la adversidad, todos hemos sido testigos de su lucha, todo un ejemplo de esfuerzo y perseverancia, y la capacidad de superación, cualidades que ya atesora como yo. Pero si hay una palabra que lo define, y creo que todos estaréis conmigo, es humildad. Ahora queríamos hacer un poco el por qué se ha hecho esta competición. Primero, porque queríamos hacer un regalo a Fernando, que creemos que se lo merece. Si una cosa nos caracteriza en nuestro club es la unión entre nosotros y nuestro más absoluto apoyo a cualquier adversidad. Lo que afecta a uno nos afecta a todos. La idea parte inicialmente de David Zamora y la viene gestando desde hace mucho tiempo y se va desarrollando en las distintas charlas interminables que tenemos después de entrenar, incluso llegando al vestuario. Todo esto se va animando, nos lo cuenta y decidimos echarnos hacia adelante, aprovechar ese empuje que tiene David y regalárselo a Fernando. Es una competición muy especial, yo me atrevería a decir que única, es irrepetible. Un cartel con 38 de los mejores judokas de esta categoría masculina a nivel nacional, agrupados en 4. Muchos de ellos compañeros de Fernando, en el equipo nacional, y
y han llegado a sacrificar otros compromisos, incluso internacionales, por estar aquí. Este tipo de gestos humanos otorgan a esta competición un valor que va más allá de un simple evento deportivo. Siempre nos hemos sentido orgullosos de llamarnos familia, la gran familia del running, como ya dijo Fernando en una carta que tuvo a bien compartir con todo el mundo en nuestra web, y voy a citar textualmente. Un club llamado Running, y el padre de esta familia se llama Francisco Pastor. Nos enseñó a amar, querer y respetar un deporte. Nos enseñó valores como la amistad, el amor por alguien o una cosa, algo más que un club. Y ya que Fernando nos regaló estas bonitas palabras, nosotros hemos querido hacerle este regalo tan especial. No.